Bienvenidas y bienvenidos a Focos. Durante 4 domingos hemos analizado la propuesta de presupuesto 2021 para dar a conocer las apuestas del gobierno en áreas estratégicas como la educación, la salud y la seguridad. En esta última nota explicamos las otras prioridades presupuestarias para el próximo año y nos preguntamos, ¿es el presupuesto de 2021 un proyecto para el desarrollo? Los números del presupuesto 2021 prometen más educación, más salud y más seguridad. De aprobarse el plan elaborado por el Ejecutivo, estas tres áreas compondrían el 40% del gasto estatal y la inversión en ellas representaría el 11% del PIB proyectado para el siguiente año. En cifras, el gobierno promete la inversión social más grande de la historia y una apuesta por el desarrollo del país. Pero más allá de los montos destinados a esas áreas, una revisión más profunda del presupuesto es necesaria para analizar si ese dinero, que proviene de los impuestos que pagan salvadoreños y salvadoreñas, se utilizará de forma correcta para resolver los problemas estructurales que impiden mejorar la calidad de vida de la población. Analistas consultados por Focos coinciden en que el uso eficiente de los recursos será aún más necesario para el 2021, porque el país continuará bajo los efectos de una recesión económica sin precedentes. Según estudios de FUSADES, en los próximos 6 años, el país se enfrenta a pérdidas económicas irrecuperables de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, debido al impacto de las medidas de contención por la pandemia de COVID-19. El gobierno defiende los incrementos en el presupuesto, señalando que, de acuerdo con organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, la economía crecerá entre el 4 y el 5% el próximo año. Lo que los funcionarios no mencionan es que la caída para este año se estima entre el 8 y el 9%, por lo que, aún creciendo el ritmo de los mejores escenarios, no alcanzaremos los niveles de producción anteriores a la pandemia. Es por ello que los analistas resaltan la necesidad de que el presupuesto 2021 se elabore con base en una planificación estratégica para asegurar que cada dólar invertido tenga frutos en el futuro. La cantidad de recursos aún no es suficiente porque el desafío es todavía mayor y el país está en una situación de escasez de recursos porque el Producto Interno Bruto se ha encogido, porque la deuda es demasiado alta y los intereses van a venir a competir con estos recursos. Por lo tanto, tener una visión de cómo usar los recursos, escoger cuáles son las intervenciones que tengan un costo-beneficio mejor, es estratégico. Pero el presupuesto 2021 plantea un reto para analistas y para la sociedad civil que desee conocer para qué se utilizarán los fondos ahí designados. El problema está en que la administración actual no ha hecho públicos sus planes de gobierno. Un ejemplo de ello es el presupuesto de educación, la apuesta principal del proyecto 2021. Hasta la fecha, esa cartera no ha presentado un Plan Nacional de Educación. Cuando la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa lo solicitó a la ministra Carla Hananía Varela, ella admitió que no estaba listo. Tampoco está finalizado el Plan Nacional de Salud, otro ramo al cual se le da prioridad en el presupuesto. En una conferencia de prensa, el ministro Francisco Alaví señaló que tanto el plan de la cartera que dirige como el Plan Nacional de Primera Infancia estaban incompletos. Los planes se siguen trabajando, los planes de alguna manera están a la expectativa de poder implementarse porque se ha retrasado debido precisamente a la situación de esta crisis sanitaria. De hecho, la administración Bukele no ha presentado aún su plan de gobierno, un documento que debe elaborarse por ley. Hasta la fecha, lo único que se conoce sobre los ejes de trabajo del Ejecutivo está contenido en el programa de campaña, el Plan Cuscatlán. Tuvimos el aporte de decenas de miles de salvadoreños. Pese a no tener líneas claras de trabajo, el gobierno ha decidido hacer una apuesta presupuestaria importante por áreas como la educación, salud, seguridad, vivienda y medio ambiente. ¿Es suficiente el incremento en esta inversión para garantizar el desarrollo? Para Juan Meléndez, coordinador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador, no es suficiente. Pero está sucediendo como una suerte de
de no pensar en que la población vulnerable y pobre está creciendo. Eso no se ve reflejado en el presupuesto. No se ve reflejado una intención para equiparar las oportunidades y condiciones de la población más pobres, por lo menos a nivel de ingresos. En abril de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que unos 600.000 salvadoreños entrarían al umbral de la pobreza por el impacto de las medidas preventivas para controlar el COVID-19. Pese a ello, el presupuesto 2021 no refleja un plan para contener el incremento de los niveles de pobreza en el país. Las carteras de Economía y Trabajo, que podrían desarrollar programas para paliar esta situación, no sufren cambios significativos en su plan de gastos. Y el Ministerio de Desarrollo parece aún no haber finalizado su proceso de constitución, pues para el próximo año todavía se invertirán recursos en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, la institución a la cual sustituiría esa cartera. Cuando uno quiere dinamizar la economía, lo hace a través de la inversión pública. Entonces esto puede ser también con entrega de transferencias condicionadas, que como le decía antes, no se ha aumentado y lejos de eso se han congelado los programas de transferencias. El FIDL tiene una reducción del presupuesto para el próximo año, cerca de 6 millones. A mí me llama eso mucho la atención porque había mucho pompa sobre el Ministerio de Desarrollo Local que finalmente no se va a hacer y no se le está aumentando el presupuesto, entonces es delicado. En el caso del Ministerio de Vivienda, que en el 2021 tendrá un incremento presupuestario de 280%, se desconocen los 3 programas de vivienda social a los que destinará 45 millones. Sin esa información, es imposible garantizar que la inversión realmente atienda las necesidades más urgentes de la población salvadoreña. Bienvenidos a la entrevista de Focos. Este 15 y 16 de noviembre de 2020 justamente se conmemoran 31 años desde la masacre de 1989 en la que fueron asesinadas Elba, Celina y sacerdotes jesuitas en la UCA. Hoy conversamos con Manuel Escalante. Manuel es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y además coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Manuel, bienvenido a Focos. Gracias por este espacio de conversación. Gracias por la invitación. También saludos a quienes nos acompañan. Manuel, este año había expectativas de que la condena del ex coronel Montano iba a animar a los operadores de justicia en El Salvador a reabrir la investigación del caso por el asesinato de Elba, Celina y los sacerdotes jesuitas, pero todo lo contrario. En El Salvador, la Sala de lo Penal ha fallado recientemente prohibiendo la reapertura del caso. ¿Te parece que la sentencia de la Sala de lo Penal es una reacción a la condena en España de Inocente Montano? Sí, bueno, primero creo que decir que esas expectativas, digamos, de que lo que estaba pasando en España iba a generar reacciones positivas acá en El Salvador, creo que eran expectativas de personas que están a favor de la justicia, que están en contra de la impunidad, que realmente quieren que los temas pendientes del conflicto armado definitivamente se resuelvan por las vías pacíficas. Pero lastimosamente sabemos que en este país todavía hay muchos personeros, incluso dentro de la misma institucionalidad pública, que están en contra de que esto se resuelva, ¿no? Es decir, personas que están promoviendo la impunidad de manera activa, y creo que la reacción que ha tenido la Sala de lo Penal con esta resolución es una situación, digamos, que se da dentro de este marco, ¿no? Es decir, frente a la posibilidad de ver que hayan verdaderos juicios, verdaderas sentencias y por lo tanto sanciones a los responsables, a nivel internacional, en El Salvador se cierra la puerta a eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una reacción por parte de la Sala y una reacción motivada por el miedo a la justicia. Bien, ahora, pero no solo tenemos el juicio contra Inocente Montano en España,
sino que también aquí habían señales que parecía que íbamos a avanzar en esta búsqueda de justicia. De hecho, en 2017, un juzgado de paz ordenó la reapertura del caso de los asesinatos y esta decisión justamente del juzgado intentaba cumplir con la resolución de inconstitucionalidad de la amnistía, pero la Sala de lo Penal acaba, como estábamos diciendo, de revocar la decisión del juzgado, argumentando que los delitos ya prescribieron y así prohibió la reapertura e impidió que se investigue a los autores intelectuales. ¿Cómo explicas, Manuel, que la Sala de lo Penal desobedezca lo que ha mandatado la Sala de lo Constitucional? La condición necesaria, digamos, para que la Sala haya llegado a esta resolución, entre comillas, porque realmente al no estar respetando el marco constitucional y la jurisprudencia constitucional, eso realmente no debería ser llamada una resolución. Pero la condición que necesitaron estos magistrados para llegar a esa conclusión es la siguiente: es no citar en ninguna parte la inconstitucionalidad 44/2013, que es la que declaró inconstitucional la amnistía y la que dijo que la prescripción tampoco aplica para estos casos. ¿Y por qué pueden hacer eso? Es decir, técnicamente pueden saltarse esta mención a la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía. Pues no, o sea, es decir, aquí este es un claro ejemplo de que no solamente el Ejecutivo incumple sentencias de la Sala, que la Asamblea también incumple sentencias. Este es un claro ejemplo que también el órgano judicial está incumpliendo una sentencia de un máximo tribunal constitucional de nuestro país. Por eso es que digo, como no lo puede hacer, no lo debe hacer, y aunque lo hizo, digamos, esta resolución no debería de ser considerada como tal, es decir, debería ser considerada inexistente, porque realmente está ignorando este marco constitucional, que incluso el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales dice que toda inconstitucionalidad obliga a todas las autoridades sin excepción. Por eso es que también la misma UCA, ¿no?, en su pronunciamiento le llama la atención a la Sala de lo Constitucional y le dice: Sala, usted puede declarar inexistente o decir que es nula o qué figura ocupe, pero puede expulsar la sentencia de la Sala de lo Penal incluso de oficio, porque la misma Sala de lo Constitucional ha demostrado ya en otros casos, por otros temas, que puede entrar a conocer de oficio frente a claras incumplimientos por parte de órganos de Estado de mandatos de sus sentencias. A ver, quiero detenerme en esto que estás diciendo. La UCA ha pedido a la Sala de lo Constitucional que actúe de oficio y declare nula la resolución de la Sala de lo Penal, pero ¿ves señales firmes y claras en los magistrados de la Sala de lo Constitucional para defender la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía? Yo creo que yo aquí apelaría, para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, apelaría a la coherencia. Y me explico lo siguiente, es que en la última audiencia de seguimiento, que fue hace unos cuantos días, los magistrados de la Sala de lo Penal, muchos de ellos, cuando después de que el órgano ejecutivo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, después de que ellos rendieron cuentas, muchos de esos magistrados hicieron preguntas sumamente incisivas a esos órganos porque les estaban cuestionando que no estaban haciendo caso, ¿no? Incluso la mayor incisividad, digámoslo así, lo más incisivo fue con el Ministerio de Defensa, ¿no? En cuestionamiento de su contribución a la búsqueda de la justicia en el tema de las inspecciones en los archivos. Esa misma actitud incisiva esperaría yo por coherencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional frente a la Sala de lo Penal, porque ya todo esto es de conocimiento, o sea, es decir, todo esto es, como dirían, de un hecho notorio, ¿no? Incluso hasta la misma resolución de la Sala de lo Penal, la casación, la publicó en la misma cuenta de Twitter de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya los magistrados pueden informarse perfectamente y podrían hacerlo, como digo, por coherencia, esperaría que lo hicieran, ¿no? Pero aparte de esta expectativa de coherencia, porque hemos estado hablando de las expectativas en este caso y vemos cómo esas expectativas no terminan concretándose realmente. Pero ¿ves señales de nuevo de estos magistrados de autoexigir dentro de la Corte Suprema de Justicia, voy a decirlo?
Pues como digo, ya en algún momento, ¿no? Y quizás no con este tema en particular, sino que con otros temas también bastante escabrosos, digámoslo así, en esta coyuntura, en el tema de la pandemia. Claro, en algún momento a la sala se le cuestionaba, ¿verdad?, de que frente a posibles o claros incumplimientos por parte del Ejecutivo, ¿por qué no certificaba a la Fiscalía para que procediera? Bueno, hubo algunos sectores de la sociedad que les parecía que estos magistrados eran como demasiado, digamos, cautos o eran muy pasivos frente a eso. Por eso digo, o sea, es decir, yo esperaría que los magistrados en este caso se parecieran menos a su momento de la pandemia y se parecieran más en el momento de la audiencia de seguimiento de la Ley de Reconciliación Nacional. Yo esperaría eso, pues, pero claro, hasta este momento, digamos, tampoco estos magistrados, han tenido algún movimiento crucial frente a la ley de amnistía o la ley de reconciliación. Este creo que es un momento crucial, ¿verdad? Ahora, hablemos ya no solo de estos obstáculos o de estas incoherencias, como estabas diciendo, dentro de la Corte Suprema de Justicia, hablemos también de otras dinámicas políticas. A ver, un observador incauto, vamos a decir, pensaría que basta con que los partidos que participaron en la guerra, es decir, Arena y el FMLN, ya no estén en la presidencia, o que basta con el reemplazo y el recambio generacional dentro de la Fuerza Armada para que la justicia avance en los casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto civil. Pero la realidad no es así. ¿A través de qué mecanismos se mantiene, a pesar de los años, la complicidad y la impunidad en la Fuerza Armada? Sí, bueno, yo creo que primero quizás haría un matiz en tu parte introductoria cuando mencionabas el tema del cambio generacional, ¿no? O sea, es decir, yo soy de la idea y creo que si me voy a la política voy a encontrar un montón de ejemplos, pero bueno, por tiempo tampoco los voy a citar, pero yo creo que ya se ha demostrado en la política de nuestro país que poner rostros jóvenes no significan que van a venir ideas novedosas, ¿no? O que van a romper dinámicas que dañan a la democracia. Incluso, como dirían algunos, hay muchos jóvenes que son más viejos que los viejos, ¿no? O sea, es decir, en esta construcción o reproducción de dinámicas que no son adecuadas. Entonces, en esa perspectiva, creo que la Fuerza Armada, ¿no?, tiene durante mucho tiempo, quizás antes menos visible, quizás ahora más proactiva, una línea de trabajo o una postura que yo lo pondría como en dos perspectivas, ¿no?, o en dos elementos. La primera es, nosotros no hicimos nada malo. Lo que hicimos lo tuvimos que hacer porque era lo que correspondía hacer. Nosotros defendimos la patria, dice, ¿no? Entonces, para ellos, nada del comunismo, de las ¿cómo se llama?, amenazas extranjeras, lo que sea, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para ellos todo ese periodo de tiempo no fue malo. Por lo tanto, ahí viene el segundo componente, no hay nada que pedir perdón, sino que incluso creo yo que en su lógica, al contrario, en lugar de estarles exigiendo justicia, la gente le debería de estar dando gracias, porque no vivimos en un país comunista, ¿no? O sea, en la forma en cómo hablan muchos generales, muchos coroneles, pareciera eso, pareciera ser que la sociedad está siendo malagradecida porque les estamos exigiendo justicia cuando la verdad le deberíamos de estar dando gracias. Pero todo parte porque para ellos nada estuvo mal hecho. Y el problema es, volviendo al punto que decía antes, perdón, es que han cambiado los rostros, han aparecido nuevos oficiales del ejército, pero esas ideas continúan. Ese discurso continúa ahí. ¿Qué otros mecanismos ves que le sirven a la Fuerza Armada para mantener esta cultura de silencio, de impunidad, de impedir el acceso a la verdad y a la justicia? Yo creo que me centro en los hechos recientes, ¿verdad? Un mecanismo claro de que la Fuerza Armada actual está a favor de la impunidad y al mismo tiempo está favoreciendo, por lo tanto, a criminales del conflicto armado, y aquí no solamente de la Fuerza Armada, también creería que también, a los criminales de la guerrilla, ¿no? Es cuando se niega a abrir los archivos militares para que el juez llegue a hacer una inspección, ¿no? Una inspección que lo llegaba a hacer con peritos especialistas en documentación. Impedir esto, no contribuir a la justicia de esta manera, es el ejemplo claro que estamos frente a una organización
un ejército que en el pasado cometió crimen de lesa humanidad, que trató de encubrirlo y que en el presente quiere mantener todo eso en la impunidad. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con esta conversación con Manuel Escalante, subdirector del IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ya volvemos. Continuamos en esta entrevista de Focos. Estoy conversando con el subdirector del IDUCA, Manuel Escalante. En el bloque anterior nos quedamos conversando sobre cómo se mantiene la complicidad y la impunidad alrededor y dentro de la Fuerza Armada. Manuel, siempre se repite que la Fuerza Armada cumplió con los acuerdos de paz, con su depuración, sometiéndose al poder civil, retirándose de la seguridad pública, por lo menos durante un periodo. Creo que todas esas afirmaciones hoy merecen una revisión. ¿Realmente la Fuerza Armada perdió poder político después de los acuerdos de paz? Yo creo que no. O sea, es decir, lo que perdió fue visibilidad pública, ¿no? Y claro, ese poder político que siempre estuvo ahí, porque, bueno, no solamente, digamos, a nivel en el terreno, porque todo el mundo se acuerda, ¿no? o sabe que el 1992 significó la desmovilización de la Fuerza Armada, pero poco se habla de que un año después, en 1993, la Fuerza Armada vuelve a las labores de seguridad pública en apoyo a la policía, es verdad, pero desde el 93 hasta la fecha, la Fuerza Armada siempre se ha mantenido en labores de seguridad pública. Eso demuestra, ¿no?, que en el ejercicio de esa labor permanente, la Fuerza Armada juega un rol importante y por lo tanto ahora ya es inconcebible, sobre todo para el sector gubernamental, decir que va a retirar al ejército para garantizar la seguridad. Al contrario, pareciera ser que necesitamos más militares para tener más seguridad. Eso te da un enorme poder de capacidad porque te está diciendo que este es un protagonista de una política pública tan importante como la seguridad. A ver, es claro entonces que decís, bueno, para los gobiernos se ha vuelto un actor importantísimo el acompañamiento de la Fuerza Armada, pero ¿qué otros elementos nos sirven para visibilizar esto que afirmás, que la Fuerza Armada sigue teniendo poder político, más allá del asunto de sus tareas y participación en la seguridad pública? Lo que pasa es que yo entiendo el poder político como la capacidad de, en este caso, de influir en las políticas públicas, ¿no? Y entonces, claro, en la medida que le estás dando un protagonismo a este actor, ¿no? Para poder decidir, por ejemplo, qué se va a hacer en un plan control territorial, que no lo conocemos, pero por lo menos en el discurso aparece eso, o que en el plan control territorial es necesario que ellos estén presentes, que seguramente no solo están en la ejecución, seguramente también estarán en la planificación. Ellos serán una voz y seguramente también muchos de los civiles estarán diciendo, no, es que los militares saben de seguridad, ¿no? Entonces que sean ellos los que nos digan qué hacer. Entonces a eso me refiero de capacidad de poder política. Y ahí en ese caso estaríamos teniendo una Fuerza Armada que de manera activa esté probablemente en la planificación y seguramente en la ejecución de una política pública tan clave en la seguridad por la problemática que tenemos, pero al mismo tiempo tan electoral, porque no hay que perder de vista también que el tema de seguridad pública ha sido un tema electoral a todo nivel. Y ahí están ellos presentes. Lo que pasa es que no han tenido una visibilidad pública como ahora sí lo están teniendo, ¿verdad? Ahora, Manuel, voy a volver a este tema de cuánto entonces se transformó la Fuerza Armada después de los acuerdos de paz. Yo creo que, es decir, cambió su forma, porque obviamente no es la misma, no se actúa de la misma manera. También es cierto, ¿no? Hay algunas capacitaciones en derechos humanos, ¿cómo se llama? El pensum, digamos, ha cambiado, ¿verdad? En su formación, pero el problema no es tanto lo que ocurre en las aulas o lo que ocurre en los libros, sino es qué es lo que pasa en el terreno, ¿verdad? Y ya hemos visto incluso, recuerdo en el gobierno anterior, también ya la misma sala de lo constitucional, a través de un habeas corpus, reconoció la desaparición forzada
de jóvenes en Occidente promovidos por elementos de la Fuerza Armada sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil. O sea, estamos viendo entonces ya veíamos desde hace unos cuantos años algunas manifestaciones de que la Fuerza Armada, a pesar de todo el discurso de derechos humanos y de acuerdos de paz, ya en el terreno estaban desviando, digamos, su capacidad o su poder de seguridad. A ver, Manuel, el FMLN, que no tenía vínculos aparentes con oficiales de la Fuerza Armada, aún así, nunca desclasificaron los archivos de la Fuerza Armada. En mayo del 2019, Roberto Lorenzana, exfuncionario de administraciones del FMLN, reconoció en un evento público que existió un juego de poder protagonizado por la Fuerza Armada que los hizo temer un golpe de Estado. Desde tu punto de vista, ¿era real la amenaza desestabilizadora de la Fuerza Armada? Es decir, ¿la FAES conserva capacidad de desestabilizar a un gobierno democrático? Yo me atrevería a decir que la FAES tiene capacidad de desestabilizar al país. Y yo no sé si le creo o no le creo a Roberto Lorenzana, porque también eso puede ser digamos, la salida fácil para lavarse las manos y echarle la responsabilidad a la Fuerza Armada y salir ellos como víctimas, ¿verdad? No lo sé si le creo o no le creo, pero lo que sí estoy claro es que en El Salvador este año tuvimos un 9 de febrero. Y esa es una máxima manifestación de que la Fuerza Armada puede entrar a espacios democráticos y meternos en problemas de desgaste institucional. Al mismo tiempo también tenemos un ministro de la Defensa, que está en activo, por cierto, no sé, es decir, además de ser ministro, también es parte de la carrera, en el cual yo lo he escuchado en reiteradas entrevistas diciendo, palabras más, palabras menos, que el gobierno del presidente Bukele es el mejor gobierno que ha existido en la historia reciente del país. Eso ya es calificar la política nacional y eso ya tener participación en temas políticos. Manuel, si no le crees del todo la justificación al FMLN del temor del golpe de Estado, ¿por qué otros motivos crees que el FMLN no desclasificó archivos? No sé, bueno, ahí pueden haber otros elementos, digo, pueden ser archivos que también no les favorezca a ellos, porque eso también puede darse el caso, ¿no? Archivos del ejército que no favorezcan al FMLN. Exactamente, porque acordémonos que también dentro de los archivos del ejército está la inteligencia militar, y la inteligencia militar tenía el objetivo de investigar los planes de la guerrilla, ¿no? Entonces, ahí puede haber información también relativa a la guerrilla. O sea, entonces puede ser esto, ¿no? De que sí, efectivamente le tuvieron miedo a los militares, lo cual significa que los militares sí tenían un poder real para quitar un gobierno democráticamente electo. Puede ser que hay información que a ellos no les favorezca, como también puede ser incluso lo que dijo el presidente de la República, pero aquí yo quiero detenerme en esto, que los archivos hayan desaparecido. Pero el presidente dio 3 opciones, dijo, o los destruyeron, o se los llevaron, o están en otro lugar. En cualquiera de las 3 alternativas, ahí se está cometiendo delitos que están favoreciendo la impunidad. A mí lo que me llama la atención, y bueno, a través del IDUCA, ¿no? Mi persona fue a presentar un aviso penal para que se investigara justamente lo que el presidente dijo, porque sabemos entonces que esos archivos existieron, pero ya no están en la Fuerza Armada. Tienen que estar en algún lugar, o alguien los destruyó. Bueno, investiguemos, porque ahí hay delitos, ¿no? Pero independientemente de lo que haya ocurrido, lo cierto es que todos estos gobiernos, el actual y los anteriores, no han sido suficientemente transparentes ni claros, ni han querido colaborar con la justicia para que este asunto se resuelva y se aclare. Bien, hablemos del gobierno actual, hablemos de la relación del presidente Bukele con la Fuerza Armada. El presidente también es cómplice al impedir diligencias de investigación judicial en el Estado Mayor, tiene un discurso guerrerista, vamos a decir, rinde tributo público al ejército, incrementa el presupuesto del ejército y ha dado la dirección de la Policía Nacional Civil a un militar retirado. ¿Ves indicios de que el presidente Bukele también tiene temor o que algunas de sus decisiones están subordinadas al poder de la Fuerza Armada? Yo creo que sí, es decir, tal vez no subordinación, tal vez no lo podría poner en este momento porque no tengo elementos si es de subordinación o no, pero al menos lo que sí puedo asegurar es que este gobierno tiene con la Fuerza Armada relaciones de coordinación. O sea, al menos que hay digamos, una necesidad mutua
ya sea para el gobierno, para mantener su estabilidad, ¿no? O para mantener su presencia estratégica, y ya no solamente en el territorio, sino también en redes sociales, ¿no? O sea, es decir, todos estos temas del tributo a la Fuerza Armada a través de las redes está muy fuerte. Y por el otro lado, obviamente también, la Fuerza Armada está teniendo mayor presencia en el territorio, está teniendo mayor presencia en las políticas públicas, y sobre todo si se comienzan a abrir los siguientes préstamos que están pendientes, van a tener más recursos. ¿El gobierno del presidente Bukele está dando más poder político y más poder visible a la Fuerza Armada entonces? Yo creo que sí, o sea, es decir, eso, digamos, me parece que es, porque todo esto, digamos, no va de un golpe, no va de sopetón, como dice, o de un golpe, ¿no? Sino que puede ir de manera gradual. Y creo que en la pandemia hemos ido viendo en corto tiempo esa gradualidad, ¿no? Te dicen que van a aplicar medidas sanitarias, pero lo que te ponen son retenes militares, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una presencia militar muy fuerte. Atacan las langostas nuestras plantaciones. Lo que mandan son militares con redes. Hay un enjambre sísmico por la zona de Santa Tecla y las primeras fotos que aparecen son militares al frente de las pantallas. O sea, es decir, pareciera ser que ya no solamente los problemas de seguridad pública, sino cualquier problema que afecte a la sociedad, los militares tienen que estar al frente. Eso, a nivel simbólico, sin duda, nos está mandando un mensaje de que para el gobierno los militares son claves. Estamos a un paso, si no es que ya lo hemos dado y no nos hemos dado cuenta, de que sean los militares los que comiencen a participar en la toma de decisiones estratégicas del país, ¿verdad? Ahora, ¿qué implicaciones tiene justamente esto? Que los militares, como decís, si no es que está pasando ya, empiecen a participar en la toma de decisiones estratégicas de nuestro país. Yo creo que ahí, yo por lo menos con lo que conozco, me atrevería a decir que el problema que se da en este punto, sobre todo que ellos participen, eso es principalmente en si el modo de proceder de ellos se impone. Porque hay que decirlo, el ejército es una estructura jerárquica, donde la orden se obedece, no se discute, no se platica, no hay consenso. Entonces, la forma en que ellos operan es una forma distinta a lo que se promueve en una democracia, donde tiene que haber diálogo, donde puede haber voces diferentes, donde puede haber disenso y consenso. Entonces, el tratar de imponer un modo militar de resolver los asuntos sociales puede llevarnos a una ruptura en el ejercicio democrático de toma de decisiones, por ejemplo, y eso es grave en un país como el nuestro. Manuel, este año la Asamblea Legislativa aprobó una ley de reconciliación y justicia transicional que beneficiaba a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Sabemos que algunos diputados a lo mejor pueden temer que ellos mismos resulten afectados por la reapertura de los casos, pero más allá de eso, Manuel, ¿hay otros factores que hacen que los diputados también participen de este mantenimiento de la impunidad? Sí, yo creo que ahí son por afectaciones personales, ¿no? Y como tú bien lo indicas, hay diputados que les afectan a ellos directamente, pero hay que pensar también un poquito más, digamos, a ir ampliando el círculo. Se les afecta a familiares, se les puede afectar a amigos, se les puede afectar compadres, se les puede afectar a círculos, digamos así, hasta socios de negocios. Es decir, a su grupo se les puede afectar, ¿no? Y sobre todo porque, vuelvo y traigo de cuenta esto, los militares nunca se separaron del poder. Si yo sigo ese esquema, entonces, claro, en la medida en que estos se mantuvieron cerca de los políticos, si toman una decisión que busque la justicia y juzguen a estas personas, es que van a juzgar gente que siempre estuvo cerca de ellos, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que, entre otras cosas, estarían deteniendo, y es un factor más humano, diría, ¿verdad? Pero bueno, aquí la idea es que principio de igualdad, es decir, todos somos iguales ante la ley, y si ellos cometieron delitos, tienen que ser juzgados, ¿no? Bien. Manuel, renunciaste en los últimos días al equipo ad hoc de estudio y propuestas de reforma en la Constitución. Has aclarado ya en una columna de opinión que es porque ves retrocesos en el avance de la justicia transicional y preferís dedicar más esfuerzos a este trabajo. Pero los retrocesos que ves y que señalás,
están también relacionados con la actuación del Ejecutivo salvadoreño? Sí, es decir, bueno, y yo lo cito en la columna de opinión, el tema de que no se abren los archivos militares. O sea, es decir, cuando yo hago el recorrido de cuáles son los retrocesos que veo, lo que veo es una asamblea que no dicta una ley de reconciliación con los estándares que deben de ser, un ejecutivo que no permite la apertura de los archivos militares y un judicial que incumple la sentencia porque niega la reapertura del caso jesuitas. Eso me dijo a mí, tengo que concentrarme en este tema, no puedo tener energías para otro asunto más. Y yo quizás agregaría un elemento más, o sea, es decir, después de que dije, tomé mi decisión, que hace prácticamente una semana, a la fecha, con lo que ha ocurrido en estos últimos días, creo que tomé la mejor decisión, ¿no? O sea, es decir, cuando ya aparecen casos como relativos a corrupción en este gobierno, casos que pueden estar vinculados, incumplimientos por parte de la policía, ¿no? Comisión de delitos, la policía obstaculizando la fiscalía. Es decir, yo no me esperaba esto, ¿no? Pero ante esta situación creo que era la mejor decisión seguir defendiendo los derechos humanos en lugar de continuar con el equipo. Bien, Manuel, quiero agradecerte por este espacio de conversación que has abierto para Focos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, también a quienes nos sintonizan. Bien, así cerramos esta entrevista con Manuel Escalante. Recordemos que él es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y además coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Si quieren volver a ver esta entrevista, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, Focos TV. Hacemos una pausa, ya regresamos. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió en campaña apoyar el combate a la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras y frenar las políticas migratorias draconianas de Donald Trump. ¿Pero realmente puede hacerlo? El periodista Andrés Dimas lo explica en esta nota. El demócrata Joe Biden sacó a Donald Trump de la Casa Blanca y a partir de enero próximo será el presidente de los Estados Unidos. El ex vicepresidente de la administración de Barack Obama diseñó un plan de campaña para los países del Triángulo Norte de Centroamérica para revertir las medidas que Trump impulsó para la región en los últimos 4 años. ¿Cuánto margen tiene para hacerlo? Según el plan de Biden, a partir de 2021 implementará una estrategia regional integral de $4.000 millones, con énfasis en revertir parte de las políticas anti-inmigratorias vigentes y combatir la corrupción en Centroamérica. El documento establece que el mandatario pondrá fin a la mala gestión del sistema de solicitud de asilo para los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza en sus naciones. Lo que más destaca es el tema de cómo se va a respetar el derecho de personas centroamericanas que llegan a territorio estadounidense en aras de solicitar protección humanitaria en la forma de asilo. Creo que ahí seguramente van a haber cambios. Ahora, ¿cómo exactamente estos cambios se van a expresar? No sabemos. Sigue vigente los acuerdos bilaterales de tercer país seguro. Sigue vigente la política mexicana, ¿verdad?, de contención de la migración, que ahí no estás hablando de la política de Estados Unidos per se. Estás hablando de una política mexicana muy influenciada por la política de Estados Unidos. Y no creo que va a ser automática la cosa, ¿verdad? También, en sus primeros 100 días, Biden ha prometido restablecer el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, al igual que una revisión del estatus de protección temporal TPS, programas que benefician a miles de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Para ambos proyectos, espera emprender una vía hacia un estatus permanente. En política exterior, el Ejecutivo realmente es el eje rector. Y en ese sentido, hay esperanza, ¿verdad?, de que independientemente de cómo quede la balanza de poder en el Congreso de los Estados Unidos como resultado de estas elecciones, Biden debería de tener bastante espacio de maniobra, ¿verdad?, para, si quiere, implementar cambios en la orientación de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Otorgar una forma de protección que le garantice a quienes ya tienen esa protección a seguir protegidos.
¿verdad? Y hay muchos mecanismos, incluyendo el mecanismo de acción diferida, que el presidente puede usar plenamente a su discreción, pero todo lo que tiene que ver con cambiar la ley en Estados Unidos, ahí sí ya no está en las manos del Ejecutivo. Según el documento, Biden trabajará con el Congreso una ley integral migratoria que brinde la ciudadanía a los más de 11 millones de migrantes sin estatus migratorio legal. Pero con un Senado probablemente adverso, esta promesa será difícil de cumplir. El otro eje destacado es la lucha anticorrupción, y Biden propone crear una comisión regional para combatirla. En el pasado, tanto la CICIG de la ONU en Guatemala como la MAXI de la OEA en Honduras impulsaron esfuerzos contra la impunidad. Sin embargo, fueron boicoteadas por los gobiernos de turno. En El Salvador, la CICIES ha dado pequeños pasos recientemente, pero cuenta con poco margen de maniobra para hacer su trabajo. Senia Hernández, del Consorcio por la Transparencia, plantea que los esfuerzos de Biden deben orientarse a brindar fondos a las CICIES que le permitan separarse por completo del ejecutivo de Nayib Bukele y garantizar su independencia. Lo menos que se podría quizás esperar y que puedan llegar incluso a replicar y empezar a impulsar son estrategias y medidas quizás a nivel regional, pero obviamente también bastante específicas por cada país del Triángulo Norte, ser más estrictos, por ejemplo, en el cumplimiento de indicadores con ayuda para el gobierno salvadoreño en temas de lucha contra la corrupción, también quizás evaluar el retiro de las visas para aquellas personas que estén siendo investigadas o que estén bajo las alarmas de Estados Unidos, igual como personas que están ligadas a la corrupción misma. Bienvenidos y bienvenidas al Espacio Internacional de Focos. El 25 de octubre, Chile aprobó ampliamente cambiar por completo su constitución política, que databa de la época de la dictadura en 1980. Con este resultado se ha iniciado el proceso para crear un nuevo texto constitucional a través de una asamblea o convención constituyente, cuyos representantes serán electos en abril próximo. Para profundizar en este tema, enlazamos hasta Santiago de Chile con la periodista y académica Paulette Desormeaux. Bienvenida, Paulette, gracias por acompañarnos. Encantada. Bien, para comenzar, ¿cómo se explica el resultado del plebiscito constitucional chileno? El resultado del plebiscito ha sido realmente una demostración muy importante de que Chile era un país que tenía un crecimiento económico envidiable para la región, ¿no? Nosotros lideramos el crecimiento económico durante 14 años, sin embargo, ese modelo neoliberal escondía una desigualdad muy profunda, que estaba también bastante estudiada, pero que aparentemente la clase política no abordaba de forma suficiente las políticas públicas con las que contábamos, ¿no? El estallido social del 18 de octubre del año pasado demostró que había un descontento absoluto y bastante transversal en la población. En Santiago tuvimos más de 1 millón de personas en la calle, le llaman la Marcha del Millón, en una ciudad de 7 millones de habitantes, es bastante, y las consignas eran por una vida con mayor dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. La gente salió con las cacerolas a golpearlas, a exigir cambios profundos en el sistema. Fue un movimiento muy orgánico, sin como un líder político formal en particular, y prontamente se empezaron a ver consignas en las calles para pedir una nueva constitución. Una constitución aprobada el año 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, y que amarraba los principios fundamentales para que este modelo económico se perpetuara en el tiempo. Entonces, cualquier modificación de fondo que se quisiera hacer, que cambiara esta idea como de la propiedad privada por sobre el bien común, de alguna manera que se ve en temas como que el agua en Chile es algo privado, no se considera como de bien común, sino como un producto, algo que puedes comprar, transar en el mercado.
básicamente todas esas reformas estaban impedidas por la Constitución. Entonces, la posibilidad de discutir que queremos cambiar el modelo, que queremos partir realmente una nueva etapa democrática, con una constitución en la cual podamos entre todos y todas ponernos de acuerdo sobre los principios fundamentales que queremos que nos rijan, es algo realmente importante. 8 de cada 10 personas que votaron lo hicieron por el apruebo, que es importante, que es un cambio de constitución completo. O sea, es como partir la constitución, la redacción de una constitución con una hoja en blanco, que es diferente a modificar lo que tenemos, ¿no? Y adicionalmente de eso, creo que el plebiscito también puso de manifiesto el descrédito de nuestra clase política de forma transversal, ya que habían 2 opciones para modificar la Constitución que votamos ese día. Una era una convención mixta, en la cual iban a haber la mitad de cupos reservados para parlamentarios y la mitad de cupos reservados para ciudadanos y ciudadanas común y corriente, ¿no? Esa opción era evidentemente la que quería la clase política, y la otra era una convención constitucional, donde todos los miembros que participen en esa convención van a ser elegidos por la gente. Y no hay ningún cupo reservado para los congresistas, solamente para las mujeres, para que haya paridad entre mujeres y hombres en esta convención, que es algo único en el mundo. Bueno, también 8 de cada 10 personas votaron por la convención constitucional. Por lo tanto, creo que el plebiscito marca absolutamente un antes y un después en el modelo económico que queremos tener, en la forma de organizarnos y en la capacidad que la gente tiene de participar en la democracia de forma real, de forma directa. En abril próximo son las elecciones para elegir a los representantes constituyentes. ¿Cómo va a funcionar este proceso? Y también cómo funcionará esta convención constitucional que redactará el nuevo texto fundamental chileno. A ver, en la convención constitucional van a haber 155 personas. Ese es el tamaño que tiene. Cualquier persona chilena puede postularse para ser electa por la ciudadanía, siempre que no tenga una pena aflictiva, ¿no? Que no haya sido condenada por la justicia, y no hay como ningún requisito adicional a eso. Evidentemente para los partidos políticos es muy importante tener como muchos representantes aquí, y ellos ya han definido como los cupos con los cuales van a participar, o sea, la cantidad de candidatos que van a tener en esta elección. Evidentemente acá para las personas independientes hay de cierta forma una desventaja, porque mientras más poder económico tienes, más recursos, más fácil es hacer una campaña que te dé mayor visibilidad, ¿no? Expresar mejor tus ideas y que te conozcan. Y por lo demás los congresistas ya son figuras públicas versus los dirigentes sociales, de organizaciones comunitarias, profesores universitarios, etc. Ahora, cualquier funcionario o funcionaria pública puede presentar una candidatura, pero en el momento en que la inscribe debe dejar su cargo público, ¿no? Estos constituyentes son de dedicación exclusiva. Eso significa que, por ejemplo, si uno es como un profesor, por ejemplo, yo soy profesora universitaria y periodista, si yo quisiera presentarme tendría que dejar de hacer clases. Entonces ahí hay ciertas facilidades, por ejemplo, las universidades, algunas como la Universidad de Chile, que es pública, han decidido dar como un permiso sin goce de sueldo para que la gente pueda postularse. Otra estrategia que han tenido los partidos políticos es que han decidido dar como cupos dentro de sus candidatos a independientes que sienten que coinciden con su mirada como político, ideológico del mundo, ¿no? Y la forma en la que va a operar es que luego de la votación de abril, cuando se componga y se defina quiénes forman parte de esta convención, esta tiene 9 meses para escribir una nueva constitución. Luego de esos 9 meses puede haber una prórroga, máximo de 3 meses y es de una sola vez. Y luego de eso tenemos que pasar por un plebiscito obligatorio. Eso es muy importante porque se considera que esta es una constitución que tenemos que aprobar todos y todas, ¿no? Y una cláusula muy relevante es que si es que ese texto constitucional, como se presenta a plebiscito, por alguna razón no se aprueba, volvemos a la Constitución de 1980, que es la que se está tratando de modificar. Entonces, la relevancia de que ese texto que se va a plebiscitar tenga como, digamos, consenso ciudadano en su legitimidad es muy alta. Y para eso
en esta convención todos digamos, los artículos que se redacten deben tener un quórum de 2/3 de los constituyentes. Pero claro, efectivamente tenemos ahí como un filtro relevante de que si por alguna razón ese texto no se aprueba, vamos a regresar a la Constitución de 1980. Finalmente, preguntarte qué cambios se espera que se planteen en la nueva Constitución. ¿Se concretarán las peticiones que han hecho los ciudadanos en la calle en la Carta Magna? Lo primero que me gustaría mencionar es que, si bien esta es una Constitución que parte como de una hoja en blanco, hay ciertos principios que debe respetar que no se pueden modificar. De partida, el que Chile es una república, que tiene un régimen democrático. O sea, había mucha resistencia, como ahora nos vamos a transformar en, no sé, lo que sea otro sistema político, pero está expresamente escrito que tenemos que continuar siendo un régimen democrático, que se tienen que respetar todas las sentencias judiciales ya ejecutoriadas, ¿no? No podemos como cambiar eso, y también que se deben respetar todos los tratados internacionales que están vigentes, los tratados de derechos humanos, etc. Luego de eso, los temas que sabemos que van a ser discutidos, porque son justamente, como tú dices, los que han estado en la calle, tienen que ver, por ejemplo, importantísimo, el tema del agua. Si es que el agua puede ser un bien que puede ser transado así nomás en el mercado, porque básicamente la consecuencia que eso ha tenido es que ciertas industrias muy potentes, muy poderosas, como por ejemplo la minería, que mueve en gran parte la billetera de Chile, en zonas de escasez hídrica críticas, como el norte del país, que es básicamente desierto, el desierto más árido del mundo, en algunas localidades se han básicamente secado pueblos enteros, porque son las mineras las que tienen la propiedad sobre esos derechos de agua, y la han usado para su explotación de minerales, ¿no? Entonces estos pueblos básicamente se han secado, han tenido que emigrar. Esa es una de las cosas que se va a discutir sí o sí, y personalmente, de lo que he, digamos, visto, tengo la impresión de que eso se va a modificar. Luego el sistema de pensiones va a estar de todas maneras bajo discusión. Nosotros tenemos, como entiendo que El Salvador también tiene administradoras de fondos de pensiones, ¿no? En el caso de Chile no hay un sistema mixto, hay solamente administradoras privadas, y es absolutamente seguro algo que se va a discutir el sistema de pensiones en esta convención constitucional. Es tan importante el tema de las pensiones porque fue una de las consignas principales del estallido social. Básicamente fueron los escolares los que comenzaron con esta revolución, y ellos decían: nosotros no estamos peleando por nosotros, estamos luchando por nuestros padres, por nuestros viejos que se mueren de hambre, que tienen que elegir en un país con un nivel de crecimiento muy alto, si comprar alimentos o si comprar los medicamentos. O sea, es algo absurdo. Queremos en el fondo un sistema de bienestar social que dé eso, bienestar, de seguridad social que dé seguridad. Entonces, esos son sí o sí algunos de los temas que se van a discutir de todas maneras. Muy bien, muchísimas gracias, Paulette. Encantada. Bien, con esto cerramos nuestro segmento internacional y también concluimos un nuevo episodio de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.